de transición para los estados que nos interesan, pues definen justo las probabilidades de los caminos, ¿vale? Entonces, inicias en un estado y luego ya puras probabilidades de avanzar de un estado a otro. Como lo definimos de manera general, pues esto es la distribución de toda la cadena de Markov y pusimos un pequeño ejemplo, ¿no? Que inclusive le preguntamos a Gemini de cómo sacábamos las probabilidades de cada uno de los caminos para una cadena de Markov muy simple, que es de 2 por 2. Entonces, recordemos que cada uno de estos estados puede tomar cualquier valor en el espacio de estados. El espacio de estados pueden ser los naturales, los enteros, inclusive un espacio abstracto. El espacio de estados puede ser soleado, lloviendo, con frío. El espacio de estados es tan abstracto como ustedes quieran. Por eso es tan poderoso este modelo. Ahora, em, justo vimos cómo calcular la distribución y todo se obtuvo justo del teorema que nos ayuda también a demostrar el teorema de Bayes, ¿va? Entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que es la clase 4. Igual se la subí al grupo. Entonces, en esta clase vamos a ver la distribución de una cadena de Markov homogénea, parte 2, luego el pasado y futuro, y luego las recurrencias de Markov. Esta parte del pasado y futuro está muy interesante. Y las recurrencias de Markov. Que aquí ya empezamos con algo un poquito teórico. Entonces, nos va a servir para empezar a poner ejemplos prácticos que están bastante interesantes, pero esta parte de recurrencia sí o sí se tiene que definir de manera teórica. Y de hecho vamos a ver una demostración el día de hoy. Va, entonces, bueno, creo que no les había comentado, pero la parte importante de las demostraciones son las ideas, o al menos yo considero que la parte importante de las demostraciones son las ideas. Ya luego viene la parte del formalismo, ¿no? Donde exiges que escriban muy ordenadamente la demostración, de que usen las palabras adecuadas, esos ya son formalismos, pero las ideas para demostrar algo son las que realmente construyen la demostración. O sea, un formalista puede ser alguien que ha hecho artículos matemáticos por muchísimo tiempo, pero alguien realmente brillante es alguien que demuestra algo que nadie más había demostrado con anterioridad por la idea que se le ocurrió. Por eso, en la demostración lo que quiero que entiendan son las ideas de cómo se está demostrando y no tanto los formalismos que se utilizan para demostrar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la segunda parte de la distribución de una cadena de Markov homogénea. Recordemos que definimos los procesos estocásticos, luego definimos las cadenas de Markov y justo vimos que existían unas cadenas de Markov para analizar muy simples que se llaman homogéneas. Estas cadenas de Markov homogéneas aparecen en muchísimos lados. De hecho, la clase pasada vimos un ejemplo en seguros. Ese mismo ejemplo se puede ocupar para ver cuántas veces falla un carro, o una máquina en general, ¿no? El carro es una máquina, o sea, una computadora. Para hacer pruebas de calidad, tienes que ver cuántas veces falla algo. O, por ejemplo, pruebas de calidad para comida, para alimentos. Inclusive en el propio Kahoot, apareció un ejemplo así, con cadenas de Markov homogéneas. Y lo padre de que sea homogénea es que no depende del tiempo, y eso significa que es un poquito más simple. En este caso, por ejemplo, en física, no sé si han escuchado de los ejemplos de las vacas esféricas. Esta es nuestra vaca esférica, pero esta vaca esférica sí existe en la realidad. O sea, sí hay vacas más complejas, pero esta es la esférica y sí existe. Esa es la gran diferencia del estudio de las cadenas de Markov homogéneas. Ahora, vamos a ver el primer teorema, que justo es sobre la distribución de una cadena de Markov homogénea. Habíamos visto de la clase anterior que justo esta es la distribución de una cadena de Markov homogénea, ¿no? Así la definimos, como esta multiplicación. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver un teorema que nos asegura cómo podemos tener la distribución de una cadena de Markov homogénea. Porque aquí nada más lo que hicimos fue, aquí está,
Lo que fue nada más, lo que hicimos nada más fue dar definiciones, obtuvimos un resultado sencillo y obtuvimos esta distribución, pero ahora vamos a ver qué es lo que define una distribución, ¿vale? ¿Qué es lo que determina una distribución? Entonces, recordemos el ejemplo que le pasamos a Gemini, creo que eso es lo más importante, porque en el prompt les recuerdo que escribí todo el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaba Gemini? Primero el contexto, los procesos estocásticos. Y uso este ejemplo porque al hacer prompts es casi casi como platicar con alguien más, pero de una manera muy estructurada. Si quieres que siempre te responda de manera estructurada, ¿verdad? Porque si quieres que te responda cualquier cosa, pues nada más escribes lo que se te ocurre y listo. Pero no, si escribes de una manera muy estructurada, te va a responder de una manera muy estructurada. Y luego, entonces, primero contexto, procesos estocásticos, luego calcula la probabilidad de todos los caminos que puede recorrer la siguiente cadena de Markov, ¿no? Entonces, esta es aquí, hasta aquí, yo creo que es la acción. Entonces, esto es lo que tiene que hacer. Pero ahora vamos a poner las condiciones, ¿vale? Este es lo que tiene que hacer el LLM y estas son las condiciones. Ahora, la cadena de Markov va a estar definida. Esto es muy importante. Vale. Eso es muy importante. Va a estar definida, ¿vale? ¿Cómo se va a definir? ¿Qué lo va a determinar? ¿Cómo vas a ver el modelo del LM que determina esta cadena de Markov? ¿Qué le estamos pasando? Su matriz de transición, ¿no? Entonces le estamos pasando su matriz de transición. Paso 1. Paso 2, la probabilidad de iniciar. Entonces tenemos la distribución inicial y la matriz de transición. Y ya. Entonces, ¿qué determina una cadena de Markov? Ante el LLM y ante la vida en general, su matriz de transición y la probabilidad inicial, ¿va? Entonces, eso es muy, muy importante porque yo les decía, de una matriz de transición puedes obtener una cadena de Markov, sí es cierto, pero estábamos hablando de que estábamos suponiendo que las cadenas de Markov estaban iniciando en cero. Ahora le estamos dando la libertad de que inicien en cualquier lado, entonces la probabilidad de iniciar en ese punto le vamos a asignar un numerito entre 0 y 1. Esa es nuestra probabilidad inicial. Por eso ahora vamos a la clase y leemos. Está determinada, que es lo que le dije al LLM, está definida por su distribución inicial, ¿ok? Que se la pasamos, que la probabilidad de iniciar en I era 1 y su matriz de transición. Y ya, son las únicas dos cosas que determinan a una cadena de Markov homogénea. Entonces, ese es el teorema. Ahorita vamos a demostrar gran parte de eso. Entonces, la distribución, esta parte de aquí es nada más una justificación para lo que estoy diciendo arriba en el teorema, ¿vale? No es como tal una demostración formal. Entonces, vamos a ver la distribución en tiempo n de la cadena, ¿vale? ¿A qué me refiero con esta distribución en el tiempo n? Vamos a calcular esta probabilidad directamente. ¿A qué nos referimos con esta probabilidad de que P de xn es igual a I? Pues es que la cadena de Markov llegue a este estado, ¿no? Y démonos cuenta de que no está la condicional, no sabemos por dónde pasó aquí. Entonces queremos ver cómo calcular esta probabilidad sin saber por dónde pasó. Nada más ver cómo se puede llegar a calcular esta probabilidad. ¿Va? Entonces, si nos vamos nosotros a nuestro ejemplo, y voy a usar este de Gemini porque aquí ya tenemos todos los caminos posibles. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos que ver cuáles son todas las maneras de llegar o terminar en el camino I, ¿va? ¿Qué nos dice aquí? La probabilidad de estar en un estado I. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar todas las probabilidades de todos los caminos que nos lleven ahí. Entonces, una posible forma de llegar ahí es con este camino, ¿va? Otra posible forma de llegar ahí es con este camino. Y así, entonces, hay muchas formas de llegar ahí. Bueno, este llega a J, ¿no? Pero
Todos los que terminen en i son las formas que tenemos de llegar al estado i, ¿va? Entonces, como todas estas formas son las que tenemos de llegar al estado i, lo que tenemos que hacer es sumar justo todas estas formas, de llegar desde aquí, acá, acá y acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la probabilidad de llegar al estado i tiene que sumar lo mismo, más bien, perdón, la probabilidad de llegar al estado i tiene que ser un subconjunto de esta suma. Y justo está acotada por 1 por arriba. Y también hay que darnos cuenta de que en este ejemplo en particular, recuerden que este ejemplo en particular lo definimos con solo dos estados, que es i y j. Podríamos decir que la suma de la probabilidad de llegar a i más la suma de la probabilidad de llegar a j debería ser 1, porque solo tenemos dos estados. O terminamos en i o terminamos en j. En este caso, y esto es lo que lo hace complejo, es que esta i puede ser cualquier estado, ¿va? Entonces, como esa i puede ser cualquier estado, y estamos calculando las probabilidades de llegar a cualquier estado i, entonces esto se complica un poquito más. Ya no tenemos solo dos estados, que es i y j, sino aquí esta i puede tomar cualquier valor en el espacio de estados. Y la vamos a denotar con esta b, ¿va? Entonces, esta b es la forma en la que denotamos esto de acá. Lo que hacemos, o la intención de denotar ciertas cosas con abreviaturas, es evitar escribir tanto al momento de crear fórmulas. De hecho, hay fórmulas matemáticas que se ven muy elegantes porque pues todo está abreviado realmente. Y le podamos dar una interpretación a cada abreviación. Pero realmente lo que nos describe, o la descripción de la abreviación, es esto que está adelante y lamentablemente tenemos que memorizar, ¿no? Bueno, si es que queremos ser unos expertos en procesos estocásticos. Pero esto es lo que te indica que estás haciendo. Y de hecho esto también es un conjunto de abreviaciones. Esta variable aleatoria todavía le falta su evaluación en W, ¿no? Y la omeguita de omega. Y también ver que justo esta es una medida de probabilidad que cumple ciertos criterios y que esta I pertenece a un conjunto de estado C, ¿vale? Entonces, todo en matemáticas suelen ser abreviaciones. De hecho, en la vida diaria, ¿no? Cuando tú hablas de palabras, son abreviaciones de algo, de alguna definición. Es lo que pasa aquí. Entonces, vamos a abreviar la probabilidad de que en el tiempo n estemos en el estado i con b de n aplicado en i, ¿va? Esa es nuestra manera de abreviar esta probabilidad de este lado. Ahora, una vez que ya entendemos qué es b de n de i, el teorema 1 de la clase pasada que nos decía, el teorema 1 que usamos tanto, ¿no? Es este teorema, que es el que les digo que es un pasito antes de la regla de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes. Entonces, gracias a ese podemos obtener este resultado, ¿va? ¿Qué es este resultado? Pues es justo, no, ya no escribí el proceso porque va a quedar largo y creo que así se entiende muchísimo mejor. Volvamos a Gemini. ¿Qué les había dicho? Que esta probabilidad son todos los caminos posibles que terminen en i, ¿no? Es la suma de las probabilidades de todos los caminos posibles que terminen en i. ¿Qué estábamos haciendo aquí? Todos los caminos que terminen en i. El primer camino termina en i, el segundo no, entonces no lo consideramos. El tercero sí termina en i, el cuarto termina en j, entonces no lo consideramos. El quinto termina en i, el sexto termina en j, no lo consideramos. Séptimo termina en i y octavo termina en j y no lo consideramos. Entonces, si se dan cuenta, todos los impares son los que terminan en i. Entonces, todos los impares de este pequeño ejemplo son los que se sumarían para encontrar la probabilidad de terminar en i. Ahora, para terminar en j, es lo mismo, sumar los que no sean impares. Todos los que sean pares los sumas
y listo, tienes la probabilidad de terminar en J, ¿va? Pero porque tenemos dos estados y las combinaciones de todos los posibles caminos en 3 pasos, descontando el paso inicial, todos los caminos posibles son 8. Entonces, y eso es que es una cadena muy simple, ¿no? Son 8 posibles caminos. Ahora, ¿qué pasa en este lado? Pues aquí hay tantos caminos como combinaciones haya de los posibles caminos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ejemplificar esas combinaciones de los posibles caminos? Pues de esta manera, ¿va? Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? ¿Qué estamos definiendo? ¿Cuál es la probabilidad? Aquí abajito, ¿cuál es la probabilidad de que x sub n más 1, lo escribo porque para recordar justo la definición y que les quede muy claro, la probabilidad de que x sub n más 1 sea igual a j, ¿vale? Entonces, ¿qué cambió en esta definición? Cambió la n por el n más 1. Entonces, de este lado cambiamos la n por el n más 1. Y ahora, ¿qué cambió adentro de la b de n? Una i por una j, ¿no? Entonces, en lugar de la i ponemos la j y listo. La probabilidad de que xn más 1 esté en el estado j. Para calcular esa probabilidad la podemos calcular en términos de la probabilidad anterior por todos los caminos que pueda recorrer, ¿no? La cadena de Markov. Entonces, eso es lo que dice aquí. Todas las combinaciones que haya de caminos para llegar de I a J, por la probabilidad de que justo la cadena de Markov en el tiempo n esté en el estado I, ¿vale? Esto no es, o sea, esto es una notación que debemos recordar, sí, pero esto nada más es un paso intermedio para llegar al resultado de verdad interesante, ¿vale? Entonces, si no entienden muy bien esta combinación, no es necesario entenderla al 100%, solo quiero que entiendan la idea de que estamos viendo las combinaciones de todos los posibles caminos para llegar en el tiempo n más 1 al estado j y ver que justo depende del estado en el que estaba la cadena en el tiempo anterior, ¿vale? Entonces, ahora sí viene el resultado interesante. Esta T de aquí, que le pongo aquí arribita, solo es una traspuesta para usar notación de álgebra lineal. Entonces, esta notación de álgebra lineal nos ayuda a que podamos multiplicar vectores por matrices. Entonces, nuestro vector traspuesto de la B subíndice n, que es, pues es esto de aquí, nada más y nada menos que esto de aquí. No le ponemos un estado aquí en medio, porque ahorita les voy a decir un dato interesante. La probabilidad de pasar de un estado I a un estado J, como estamos considerando I y J de manera arbitraria, pues realmente no es interesante escribir la I y la J, solo estamos pasando de un estado a otro. En eso se resumen las cadenas de Markov, pasar de un estado a otro estado en el espacio de estados. Aquí para denotarlo matemáticamente usamos la I y la J, pero realmente no es necesario. O sea, aquí podríamos poner dos letras completamente diferentes y da igual. Entonces, vamos a considerar estos dos vectores. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por la matriz de transición. Entonces, esta es la matriz de transición. La matriz de transición lo que va a hacer es darnos todas las entradas y todas las posibles probabilidades de pasar de un estado a otro, ¿va? Entonces, en notación matricial, esto significa esto de acá, ¿vale? Esto de acá significa esto de acá en notación matricial. Ahí si quieren agarrar su libro de Lineal 2, desempolvarlo, si no lo han cursado, deberían antes de ponerse a estudiar procesos estocásticos, porque sí requiere entender mucho de Lineal 2 y parte es ver las notaciones matriciales de las cosas. Ahorita por el momento solo los que sí ubican, pues aquí está, ¿no? La notación matricial. Los que no, les explico, es una traspuesta de un vector en el estado n más 1, la traspuesta de un vector en el estado n multiplicado por la matriz de transición. ¿Qué es lo que nos da la matriz de transición? La matriz de transición nos da la probabilidad de, en un paso, llegar a un estado J.
Por eso aparece aquí. Entonces, en un paso, esta probabilidad de pasar del estado I al estado J justo nos lleva al siguiente tiempo y llegar al estado J. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. Si multiplicamos solo una vez por la matriz de transición, estamos calculando probabilidades en un paso. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora es calcular probabilidades en un solo paso. Probabilidades en un solo paso es lo más sencillo de la vida. Y les digo, para calcular esas probabilidades, con que tengamos la matriz de transición es suficiente. En el ejemplo que veíamos ayer, ¿cuál es la probabilidad de pasar del estado I al estado I? Pues 0.3, ¿no? Entonces, justo esta matriz de transición es la que nos ayuda a ver la distribución de la cadena de Markov. Y aquí tenemos todas las probabilidades de pasar de un estado a otro en un solo paso, ¿ok? Entonces, repito y reitero, esta probabilidad es para pasar en un solo paso de un estado a otro. Y ahora, ¿qué podemos hacer con esta igualdad? Pues que si esto, si esta b a la t de n más 1 es igual a esto de aquí, o sea, si tenemos esa igualdad, entonces, ¿quién sería la traspuesta de b de n para sustituirla aquí? Pues sería igual, y sustituimos dentro de acá, sería igual a b, y aquí si se dan cuenta, el lugar de n más 1 es un n, o sea, le restan 1, n menos 1, igual traspuesta, por la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en un paso, que es la matriz de transición. Y esto de aquí, si lo seguimos iterando, pues nos va a dar para bn menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos? Que sería b de n menos 2 traspuesta por la matriz de transición, ¿no? Y así, entonces si nos seguimos y sustituimos todo en todos, vamos a sustituir el primer resultado. ¿Qué significaría aquí en el primer resultado? Significaría que b a la t, bueno, b traspuesta de n más 1, ¿quién sería? Pues sería primero esta parte de aquí, que sería b de n menos 1, que es lo que estamos sustituyendo de la traspuesta de b. Y ¿qué más nos falta? Por p, ¿no? Solamente esto es la traspuesta de b, subíndice n. ¿Qué nos falta de esta parte de acá? Pues la p, ¿no? Entonces, nos falta la otra p. Entonces, es esta matriz por esta matriz. Y que esto es igual, entonces, a b de n menos 1, traspuesta, por la matriz al cuadrado, ¿vale? Entonces, la matriz al cuadrado, si se dan cuenta, te da la probabilidad de pasar de n menos 1 a n más 1 en 2 pasos. De I a J en 2 pasos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si iteramos n veces y seguimos aquí? Pues nos da esto. Lo pueden demostrar por inducción, ¿no? Entonces, podemos ver que justo la probabilidad de pasar en n pasos de un estado I a un estado J te la indica la matriz de transición elevada a la enésima potencia. Eso es un resultado muy fuerte porque solo tienes que multiplicar matrices para sacar probabilidades de transición en n pasos. Hasta ahora solo podíamos sacar la transición en un solo paso. Y con la definición de la distribución de una cadena de Markov homogénea, ya podemos ver justo por su distribución cuál es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en n pasos. Que es lo que veíamos aquí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en n pasos? Pues hay que ver todos los que inician en I y terminan en J. ¿Qué pasó? Hola, hola profesor, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. ¿podría volver a explicar esa parte justamente eh, de V sub n más uno, por favor? ¿Esta de aquí? Sí, por favor. Ah, sí, claro. Entonces, esta B sub n más 1
va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, por la notación matricial de todo esto de aquí. Entonces, lo que pasa aquí es que hay que ver qué forma tiene esta B traspuesta de N. Y esta B traspuesta de N tiene la forma B traspuesta de N menos 1 por la matriz de transición. Entonces, esto es lo que sustituimos aquí, ¿no? Lo que estamos encerrando en circulitos es lo mismo. Esto es igual a esto, que es igual a esto de acá abajo. Entonces, como el B traspuesta de N más 1 es igual a eso que está en circulitos por la matriz de transición, por eso se multiplica otra vez por la matriz de transición. Y por eso te queda la matriz de transición al cuadrado. Se multiplican dos veces la matriz de transición y ustedes sabrán que de las matrices, si se multiplican una con otra, pues nada más, si son la misma, igual se pone un cuadrado aquí. No sé si eso es lo que te causaba duda o qué es lo que te causa duda específicamente. Sí, profe, justo eso, porque me había confundido en esa parte de V sub N menos uno por dos veces P, pero ya me quedó claro. Muchas gracias. Ah, perfecto, qué bueno. Entonces avanzamos. Y entonces tenemos que esta matriz, la elevada a la enésima potencia, justo es la probabilidad de pasar en n pasos de un estado a otro. Y es lo que les explicaba aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la distribución? Pues con toda la distribución, esta es toda la distribución de la matriz de transición que le pasé con su probabilidad inicial. Entonces, toda esta matriz de transición, más bien, toda esta distribución de la cadena de Markov ya nos indica todo lo que queremos saber de la cadena de Markov. Tenemos todos los posibles caminos que va a recorrer. Y lo interesante aquí es que podemos calcular todas las probabilidades de iniciar en cierto estado y terminar en cierto estado y simplemente hay que sumar las probabilidades justo de los caminos que cumplen con las condiciones que nosotros intentemos descifrar, ¿no? Por ejemplo, queremos ver cuál es la probabilidad de que empieces en I y termines en J, pues hay que sumar todos los caminos que terminan en J, que son los pares. ¿Cuál es la probabilidad de iniciar en J y terminar en I? Pues cero, porque no hay ningún camino que inicie en J justo por las condiciones que le pasé. La probabilidad de iniciar en el estado I es 1. Nunca puedes iniciar en J, según este ejemplo, ¿no? Este ejemplo es muy útil para explicar toda esa parte. Ahora, si tú iteras justo esta multiplicación, pues ya tienes la probabilidad en n pasos de pasar de un estado I a un estado J. Vale, ahora vamos a ver en el siguiente slide justo que esta matriz justo se conoce como la matriz de transición en n pasos y vamos a ver que justo esta matriz cumple y calcula esta probabilidad. La probabilidad de pasar de un estado I a un estado J en m pasos, que sería inicias en n y luego terminas en m, desde el estado I hasta el estado J. Eso va a ser el término general de la matriz de m o n pasos. Ahora, otra vez teorema de Bayes. Entonces, aquí no lo escribo porque se va a hacer un chorizote, pero el teorema de Bayes, recuerden que tiene que ver con las probabilidades condicionales y justo tiene que ver con la suma de las probabilidades condicionales. Aquí justo es un pasito antes del teorema de Bayes. Entonces ahí, por ahí lo recuerdan, el teorema de Bayes y la propiedad de Markov. También la definimos en una clase anterior, que es la de pérdida de memoria. Entonces, solo con esos dos resultados principales de probabilidad podemos obtener que esto de aquí se puede ver como esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Pues es la probabilidad de pasar del estado I al estado I1 por la probabilidad de pasar del estado I1 al I2, por la probabilidad de pasar del I2 al I3, y así vamos avanzando hasta llegar al estado IM-1, y luego de este I sub n-1, pasar a J, ¿no? Recuerden que son todos los posibles caminos que puede recorrer la cadena de Markov.
que es lo que les explicaba en el ejemplo. Son todos los posibles caminos que puede recorrer la cadena de Markov que inician en un estado y terminan en un estado. Entonces, esta suma nos indica justo esa suma de probabilidades. Entonces, esta suma que estamos haciendo aquí es la misma suma que podríamos hacer aquí. Si quisiéramos calcular todos los que inician en I y terminan en J, sumar todos los caminos pares aquí. Eso es lo mismo que estamos haciendo de este lado. Y esto es el término general de la enésima potencia de P, porque estamos pasando en M pasos, ¿no? Entonces, aquí la matriz de transición P elevado a la enésima potencia es en N pasos, y pues si le cambias el numerito es en M pasos. Y justo con esta suma, tú puedes calcular todas las entradas de la enésima potencia de P. Afortunadamente, esto solo lo tienen que conocer en teoría, y no lo tienen que escribir ni multiplicar porque ya existen paqueterías de Python que te ayudan con toda esta parte de multiplicación de matrices. De hecho, NumPy es la librería por defecto que se utiliza en Python para multiplicación de matrices. Y NumPy es muy veloz porque utiliza detrás todas las multiplicaciones y todos los cálculos en C, que C es un lenguaje muy rápido, y Python no, Python es un lenguaje de objetos y es muy lento, pero hay paqueterías que por detrás usan C, y eso hace que los cálculos sean muy, muy rápidos. Por eso, para ciencia de datos y toda la parte de analítica, se utiliza mucho la librería de NumPy, y se utiliza Python en general para toda la parte de ciencia de datos, porque las multiplicaciones de matrices son muy rápidas, solo por esa situación. Vale, entonces, una vez que ya tenemos y ya entendimos que solo con esta matriz de transición podemos encontrar la distribución de la cadena de Markov, y justo elevando esa misma matriz de transición al número de pasos que tú quieres analizar, pues ya tienes toda la distribución inclusive por número de pasos, ¿vale? Eso es lo interesante de la matriz de transición, es muy poderosa. Entonces, si no tienen ninguna duda, paso al siguiente tema de hoy, que es el pasado y futuro, ¿no? Entonces, vamos a ver el pasado y futuro desde la perspectiva de las cadenas de Markov. Nosotros como seres humanos, pues interpretamos el pasado como recuerdos y el futuro como algo que no podemos recordar, ¿no? Pero dentro de toda la teoría de las cadenas de Markov, lo interesante es que podemos definir tiempos, y esos tiempos están indexados con los números naturales, que empieza en 0, luego en 1 y así hasta n más 1 y se sigue, ¿no? Eso es lo padre de las matemáticas, que nosotros podemos pensar en el pasado y futuro de manera matemática sin ningún tipo de recuerdo, sin tener esa condicionante de que es algo que no puedes recordar. La propiedad de Markov se extiende a esto de aquí. Ahorita vamos a entender todo este chorizote de información. Toda esta información es nada más y nada menos que un camino que va desde I0 hasta I en N pasos, y de este lado vamos a marcarlo. Entonces, este de aquí es un camino que le vamos a llamar de momento B. Creo que así le llamo después, no estoy muy seguro. Espero que sí. Este le vamos a llamar A. Entonces, todo B es el camino que va desde el estado I0 hasta el estado I en N pasos, ¿vale? Eso es lo que quiero que vean como B. Y lo que quiero que vean como A es el camino que recorre desde el estado J1 hasta el JK en K pasos, ¿ok? Eso es lo que quiero que observen. Entonces, iniciamos en I0 y terminamos en el estado I en N pasos, ¿ok? Eso es lo que estamos considerando como lo que ya sucedió, ¿vale? Estos son los recuerdos que tenemos. Y esto es la probabilidad de que ocurra algo en el futuro. ¿En cuántos pasos? En K pasos. Entonces, recorremos en N pasos de I0 hasta I, y luego de J1 hasta JK en K pasos. Y listo. Eso así
se entiende toda esta línea de información. No tenemos que meternos aquí en los términos intermedios porque justo son, se siguen del patrón que ya conserva este camino, ¿vale? Y justo por la propiedad de Markov, tenemos que no nos interesa en qué recorrimos antes del último estado en el que estamos, por la propiedad de Markov. Recuerden que todo el camino recorrido antes de este estado, no nos interesa, porque justo eso se conoce como la propiedad de Markov, ¿no? La pérdida de memoria. Solo recuerdas el último momento, no recuerdas todo lo anterior, solo el último momento. Y entonces, ¿qué te ayuda esto? Pues eliminar todo este camino que ya recorriste porque complica mucho los problemas. Y que lo puedas eliminar y que simplifique los problemas, pues es una gran ayuda y vamos a ver cómo podemos concluir cosas de esto. Entonces, esto de aquí es lo que ya sucedió. Por la propiedad de Markov nos eliminamos esta parte de aquí. Y entonces, ¿cómo nos queda? Pues la parte de abajo. Esto de aquí es A otra vez. Entonces, todo esto es A otra vez. Y esto de aquí, pues es la B, pero ya sin toda esta cola que tiene aquí. Entonces, esto se cumple para todos los estados que estamos ocupando aquí. Esto nada más lo estoy diciendo que es para todos los estados y tal que ambos lados de la igualdad están definidos, ¿no? Entonces, sí, hay que, o sea, que tenga congruencia todo esto, de que todos los estados estén conectados correctamente, de que estos estados estén en el espacio de estados y que se cumplan todas las condiciones bonitas para que tú puedas modelar tu cadena de Markov, ¿va? Por eso escribo esta línea de aquí, porque no todos los problemas se pueden modelar con cadenas de Markov y menos cadenas de Markov homogéneas. Entonces, ahorita vamos a ver un resultado importante de eso. Vale, entonces, hasta aquí, pues lo único que hemos hecho es ver que la propiedad de Markov se puede aplicar inclusive si tienes más de una variable aleatoria del lado izquierdo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Justo lo que creo que sí lo hice bien. Sí, lo hice bien. Entonces, la B va a ser, inclusive la B va a ser hasta acá, ¿no? Entonces, la B es lo que va a quedar hasta aquí, ¿no? Todo eso. Ya. La B va a ser ir desde el I0 hasta el IN-1, ¿no? Ahorita aquí lo que hice en el ejemplo anterior fue definirla como hasta el I, pero consideremos que es hasta el IN-1. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para que no haya dudas, esto va a ser nuestra B. Y esto de aquí va a ser nuestra A. Esto de aquí, hasta la condicional. Esto va a ser A. Entonces, esto de aquí va a ser nuevamente A. Y esto de acá va a ser justo este pedazote, que le vamos a llamar C, sin la B, ¿no? Entonces va a ser la C menos B, así vamos a llamarle. Vamos a ponerle un menos más sofisticado. Entonces, todo este espacio de evento C, le vamos a quitar esta B. Y eso es lo que sucede aquí, de este lado, para que lo conectemos con la siguiente idea. La siguiente idea es esta. Tomamos A, como ya les expliqué, ir en K pasos desde J1 hasta JK. Y la B es ir en N-1 pasos desde el I0 hasta el IN-1. Y ahora, la ecuación 4, que es la que tenemos aquí atrásito, que es 4. Esa ecuación 4, ahora lo podemos leer como la probabilidad de A, dado xn igual a i, b. Y así podemos otra vez abreviar las cosas los resultados que tenemos. Dice, oiga, ¿cómo sabemos que en el camino B fueron n pasos? En el camino B, ok, bueno, en esta ya ajustamos a n-1, pero imagínate que, bueno, ahora vamos a considerar el camino C como esos n pasos, ¿no? La idea aquí no es tanto ver cómo sabemos que fueron n pasos. Creo que lo interesante aquí es ver
que el camino que recorrimos fue en n pasos y ver qué camino recorrimos. Eso es lo que quiero que observen. Hay justo probabilidades de llegar en n pasos de un estado a otro estado. En este caso, lo que ya estamos asumiendo es que ya recorrimos esos n pasos y ahora hay que ver el camino que recorrimos en esos n pasos. A eso me refiero con esta notación. Ver el camino que ya recorrimos en n pasos. Que tú puedas llegar del estado I0 al I en n pasos es otra cosa, ya es otra definición. Pero aquí quiero que se queden con la idea de ya recorrimos n pasos, vamos a fijarnos en el camino que recorrimos y este es el camino que recorrimos. ¿Ok? ¿Cuál va a ser ahora la probabilidad, dado el camino que recorrimos, de llegar en k pasos a JK? Y eso es ahí sí no sé si resolví tu duda. Vale, entonces en lo que responde, si resolviendo la duda, sigamos. Vale, entonces aquí esta abreviatura de la probabilidad de A dado XNI, B, que es lo que abreviamos anteriormente. Esto lo abreviamos aquí, esta B queda de este lado. Va a ser igual a la probabilidad de A dado xn igual a I, ¿no? Que es lo que les decía, por la pérdida de memoria se va todo B, que es a su vez equivalente a la probabilidad de A intersección B dado xn de I. Que es igual a la probabilidad de A dado xn de igual a I por la probabilidad de B dado xn igual a I. Esto se los puse en el Kahoot, en el primer Kahoot que fue de... Sí, gracias. Ah, perfecto. El primer Kahoot, les pregunté qué significa que dos eventos sean condicionalmente independientes. Y esto significa, ¿no? Dos eventos son condicionalmente independientes si ocurre esto. Si la probabilidad de intersección B dado un valor, un conjunto C, es igual justo a la probabilidad de A dado C por la probabilidad de B dado C. Eso significa que son condicionalmente independientes. Puede que de inicio no hayan sido independientes, de que el evento A y el evento B no sean independientes en un inicio, pero después de que te dicen que el evento C ocurrió, se vuelven completamente independientes. Vamos a preguntarle aquí a Gemini rápido. ¿Cuál es un posible ejemplo de esto? No se me ocurre una ahorita, entonces vamos a preguntarle. Eres un experto en enseñanza de probabilidad. Dame un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos a ver si lo logra, porque luego, si no existe ningún ejemplo en su base de datos, bueno, con la información con la que lo entrenaron, pues no lo va a poder hacer. Dame un ejemplo de la vida cotidiana que refleje la independencia, los eventos condicionalmente independientes. Condicionalmente independientes. Que PDA intersección, y aquí creo que era CAP, sí, intersección B, sea igual a PDA CAP C por PDB CAP C. Y escribí mal la primera. Aquí no es, creo que en las otras lo escribí mal. Aquí está. Ya me confundí por la anotación de LaTeX. Es esto, pero con la barrita, no el cap. Ahí está. Entonces, eso es lo que significa condicionalmente independientes. De que A intersección B dado C es igual a la probabilidad de A dado C por la probabilidad de B dado C, ¿no? Vamos a ver qué nos responde. Ya lo está pensando. Y ahorita si no lo responde, ahorita nos inventamos uno.
Porque está interesante, o sea, tienen dos eventos, tienen un evento A, un evento B, y ven que parecen dependientes, ¿no? Ah, mira, aquí está, listo. Pero justo el evento C, nos quita esa dependencia, ¿no? Dice, imagina que vives en el mismo edificio que tu compañero de trabajo, a quien llamaremos Carlos. Ambos van a la misma oficina. Analicemos los siguientes eventos, ¿no? Entonces, tú vives en el mismo edificio que Carlos y ambos van a la misma oficina. Es como si vivieran cerca de alguien que va a la FES, ¿no? Entonces, evento A, tú llegas tarde al trabajo. Evento B, Carlos llega tarde al trabajo. Pareciese que estos eventos no son independientes, ¿no? Inclusive puede que haya un choque en el camino, puede suceder cualquier situación. Aquí creo que lo explica. Normalmente estos eventos no son independientes. Si tú llegas tarde, es más probable que Carlos también llegue tarde y viceversa. ¿Por qué? Porque ambos podrían verse afectados por las mismas causas. Mucho tráfico en la ruta, una falla en el transporte público en la zona, una manifestación, etcétera. Saber que Carlos llegó tarde aumenta la probabilidad de que tú también llegues tarde. Y ahora vamos a introducir un evento C. Hubo un accidente masivo que bloqueó por completo la única avenida principal para ir a la oficina, ¿no? Entonces, este evento C es la causa común que podría explicar por qué ambos llegan tarde, ¿no? Aquí es donde surge la independencia condicional. Si ya sabemos que el accidente ocurrió, o sea, dado C, el hecho de que tú llegues tarde ya nos da nueva información sobre si Carlos llegará tarde, ¿vale? Entonces, sabemos que el accidente ocurrió, por lo tanto, ya esperamos que haya una alta probabilidad de que llegues tarde. En nuestro nuevo escenario, sabiéndose, el hecho de confirmar que tú llegaste tarde hace que sea más probable que Carlos también haya llegado tarde. No, realmente. El accidente ya explica por completo la situación de ambos. Tu tardanza y la de Carlos son ahora eventos independientes que dependen únicamente de la causa común, que es el accidente, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. Esta probabilidad, la inicial, es la probabilidad de que ambos lleguen tarde, dado que hubo un accidente. Y esta probabilidad es la probabilidad tuya de que llegues tarde, dado que hubo un accidente, y esta es la probabilidad de que Carlos llegue tarde, dado que hubo un accidente. ¿Vale? Este evento C es el que explica justo la intersección de los eventos de aquí. Y por eso se multiplican estas probabilidades de acá. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que ambos lleguen tarde depende del evento que ocurrió. En este caso es que hubo un accidente y esa explicación hace que justo las probabilidades las puedas dividir y ya no consideras esta dependencia entre las dos. Y justo aquí le ponen el resumen, ¿no? Sin conocerse, los eventos A y B son independientes. Conociéndose, los eventos A y B vuelven condicionalmente independientes. Y ya, entonces, si ustedes quieren algún otro ejemplo, si no lo llegaron a entender completamente, le pueden preguntar ustedes a su LLM favorito que les dé un ejemplo. Dime. Profe, tengo todavía duda en eso. Entonces, prácticamente al no conocer el evento, puede ser que Carlos haya tenido relevancia en el por qué llegué tarde, o no entiendo cómo esa parte de independencia. Ok, ok, hay que definir otra vez los dos eventos, ¿no? El evento A es llegar tarde al trabajo, que tú llegues tarde al trabajo, y el evento B es que Carlos llegue tarde al trabajo. Si tú quieres calcular la probabilidad de que ambos lleguen tarde al trabajo, va a haber una dependencia. Y entonces, ¿cómo se definía la probabilidad de la intersección? La probabilidad de A dado B, ¿ok? Por la probabilidad, vamos a escribirlo aquí, para que quede muy, muy claro. Entonces, vamos a buscar aquí está, mira, aquí se puso en blanco. Entonces, vamos a ver, vamos a usar ambos textos. Entonces, evento A, llegas tarde al trabajo. Evento B, Carlos llega tarde al trabajo. Recordemos que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. ¿Vale? Entonces, así se define la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que ambos lleguen tarde al trabajo tiene que considerar ambos eventos. La probabilidad de que tú llegues tarde, dado que Carlos llegó tarde. No sabemos qué tanto implique que si Carlos llegó tarde,
tú llegues tarde, ¿sí entiendes? ¿Qué tal si Carlos se levantó tarde? Si Carlos se levantó tarde, esto ya no implica nada. Pero ¿qué tal si Carlos, justo si se encontró un accidente en el camino? Entonces esa probabilidad de que tú llegues tarde aumenta porque Carlos llegó tarde, pero no sabes por qué va a llegar tarde Carlos. Eso es a lo que van. O sea, como no sabes por qué va a llegar tarde Carlos al trabajo, se tiene que ocupar esta probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que si tú llegas tarde al trabajo, Carlos llegue tarde al trabajo? Lo puedo explicar con datos. O sea, imagínate que hacen una cuenta de cuántas veces tú llegas tarde y cuántas veces Carlos llega tarde. Y se dan cuenta de que hay una correlación entre ambas cosas, de que el 50% de las veces que Carlos llega tarde es tú también llegas tarde. Entonces dices, oye, la mitad de las veces que Carlos llega tarde, tú también llegas tarde. Y en en la FES, muy pocos llegan tarde, ¿no? Entonces dices, si esas probabilidades aumentan, significa que hay una relación entre Carlos y tú, de que ambos viven cerca, ¿no? Te estás suponiendo que Carlos vive cerca de ti, porque ambos están llegando tarde. Inclusive, lo pueden ver en las clases. Si viven cerca de alguien, es probable que si ustedes llegan tarde, la otra persona también llegue tarde, dependiendo qué haya en el camino, ¿no? Entonces, si lo queremos pasar a datos, es calcular todas las veces que tú llegas tarde y que Carlos llega tarde, ver cuáles son las probabilidades, ver la intersección, cuántas veces del total llegaron ambos tarde, y entonces te da una probabilidad del 50%, ¿no? Y entonces tú, con esa probabilidad, también puedes sacar las veces que tú llegas tarde. Vamos a hacerlo rápido. Entonces, la probabilidad de A intersección B, imagínense que es 0.5. Y la probabilidad de B, no sé, es ay, perdón. La probabilidad de que Carlos llegue tarde. O sea, si ambos llegan tarde un 50% de las veces, entonces al menos Carlos llegó tarde un 50% de las veces. Entonces pongámosle que Carlos llega un 10% más que tú tarde, ¿va? Entonces hacemos la división. ¿Cuánto es Vamos a despejar justo la probabilidad condicional. ¿Cuánto es 0.5 entre 0.6? Entonces esta va a ser la probabilidad de A dado B. Voy a sacar la calculadora. 0.5 entre 0.6. 0.83, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Despejando P de B, pasa dividiendo, porque es mayor a 0. Entonces, 0.5, que es esta probabilidad entre 0.6, da 0.83. Si te das cuenta como la probabilidad de que Carlos llegue tarde justo aumenta la probabilidad condicional de que tú llegues tarde. O sea, la probabilidad de que tú llegues tarde, dado que Carlos llegó tarde, es 0.83. Esa probabilidad aumenta. Y ahora, ¿qué pasa con el evento C? El evento C es un evento adicional. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el evento C? Piensa, P de A dado C es las veces que tú has llegado tarde, dado que ocurrió un accidente. Y, bueno, entre el total de veces, ¿no? Y las veces que Carlos ha llegado tarde, dado que hubo un accidente. Entonces, imagínate que la probabilidad de que tú has llegado tarde, dado que hubo un accidente, es 1. Y la probabilidad de que Carlos haya llegado tarde, dado que hubo un accidente, es 1, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ambos lleguen tarde, que sea así, la probabilidad de que ambos lleguen tarde, dado que hubo un accidente, es igual a 1. Porque siempre que hay un accidente, pues sí o sí vas a llegar tarde, ¿no? Entonces,
O bueno, ahorita nos inventamos algo que no, pero a ver si se entiende con esta idea inicial. La probabilidad de que tú llegues tarde, dado que hubo un accidente, es 1. No me estoy refiriendo a que las veces que llegas tarde entre el total, sino me estoy refiriendo a de las veces que hubo accidentes, cuántas veces tú llegaste tarde. Entonces, de las veces que hubo accidentes, cuántas veces tú llegaste tarde, todas. Entonces, la probabilidad es 1. De las veces que hubo un accidente, ¿cuántas veces llegó Carlos tarde? 1. Entonces, esta probabilidad de 1 y 1 nos da que justo la probabilidad de que ambos lleguen tarde, dado que hubo un accidente, pues también va a ser 1, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con condicionalmente independiente, de que esto de aquí, dado cierta condición, justo es la multiplicación de ambas probabilidades, ¿va? Eso es a lo que se refiere, la condicional, que sean condicionalmente independientes. No sé si quedó un poquito más claro o tienes ahí alguna duda específica de lo que expliqué. No, profe, muchas gracias. Perfecto. Igual si alguien tiene alguna duda de eso, pues ya, ahí me pregunta. Entonces, vamos a dejarlo así. Lo voy a dejar rayado aquí. Y vamos a pasar al siguiente. Entonces, de toda esta explicación de condicionalmente independientes, pues es esto, ¿no? La probabilidad de que A dado xn igual a y. Y B, que ocurren estas dos cosas, pues se elimina la parte de la B por la propiedad de Markov. Y entonces, tenemos esta condición, más bien este resultado de que son condicionalmente independientes A y B, de que dado justo el evento de que xn es igual a y, esto te asegura que esta probabilidad se puede dividir, ¿no? De que si estás parado en el momento n, vamos a llamarle el presente, si tú en el presente estás parado en el estado y, la probabilidad, y vamos a llamarle a el futuro y b el pasado, porque aquí justo estamos viendo, ¿no? De que b va desde el estado, desde el tiempo 0 hasta el tiempo n-1, y a va desde el tiempo n+1 al tiempo n más k. Entonces podemos llamarle a b el pasado y a el futuro. Entonces, la probabilidad de que ocurra el futuro y el pasado, dado que estamos parados en el presente, es condicionalmente independiente. O sea, este resultado hasta puede tener como una estructura filosófica, un resultado filosófico, de que tú estás parado en el presente y eso asegura de que tu pasado y tu futuro son condicionalmente independientes porque tú estás parado en tu presente, ¿no? Entonces puedes darle una interpretación filosófica de que tú decides qué hacer, ¿no? Esto es, también recuerden que toda la parte de la probabilidad fue construida en tiempos donde todavía se usaba muchísimo la religión, entonces le solían dar este tipo de interpretaciones, ¿no? En este caso de libre albedrío. Y de hecho lo que Markov justo intentaba refutar a Nekrasov era de que no era necesariamente libre albedrío lo que te aseguraba independencia, ¿va? Y justo estas propiedades son muy padres por lo mismo. Y vamos con lo que realmente significa en el contexto matemático. Entonces, el futuro a tiempo n y el pasado a tiempo n son condicionalmente independientes dado el estado actual xn igual a y, ¿vale? Es lo que acabo de decir, y esto muestra en particular que la propiedad de Markov es independiente de la dirección del tiempo. Esto que nos puede ayudar de que una cadena de Markov hacia adelante es igual que una cadena de Markov hacia atrás. Eso es lo que nos está diciendo este resultado de condicionalmente independiente. Una cadena de Markov hacia adelante es lo mismo que una cadena de Markov hacia atrás. Y recordemos que A y B justo son estos eventos tan largos. Es una combinación aquí de n-1 eventos y aquí una combinación de k eventos. Entonces, de algo tan simple como es la independencia condicional, podemos obtener resultados tan interesantes como estos. Y ahora, vamos a hacer una nota
que vamos a utilizar más abreviaciones, ¿va? Aquí en procesos estocásticos va a haber muchísimas abreviaciones. Entonces es importante de que empiecen a ubicar cuáles son las abreviaciones que se ocupan comúnmente. Por eso en los Kahoots les escribo qué significa P de I J. Entonces, P de I J es la probabilidad de pasar del estado I al estado J. Ahora, ¿qué significa P mayúscula sub I de A? Pues es la probabilidad de que ocurra un evento dado que estás en el estado I. Más bien dado que iniciaste en el estado I. ¿Va? Entonces, ese tipo de abreviaturas las tienen que reconocer. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere lo otro? Y no sé si les pasó en probabilidad 1, pero empezaron, los que no entraron a clases, si llegan a ver esto, dicen, ¿qué significa eso? ¿Qué es E de X? Y se sacan de onda, ¿no? Lo ven súper complejo y dicen, no entiendo nada. Pero ya después ven que esto está en función de otras, de otras definiciones y luego dicen, está en función de una suma de probabilidades de una X por una suma de probabilidades, ¿no? Que es la probabilidad de X, ¿no? Entonces dicen, ok, entonces esto ahora es lo que tengo que entender, ¿qué significa la probabilidad de X? Y luego van a las funciones de masa de probabilidad y entonces empiezan a entender qué es la esperanza de X. Aquí es lo mismo, o sea, si ustedes no entienden algunas cosas en el futuro con la notación, sí es necesario que se regresen porque si no entienden la notación, pues no están entendiendo las ideas. Esta P sub I de A es la probabilidad de que dado que estás parado en I, llegues se cumpla el evento A. Entonces, vamos a definir esta letrita como una distribución de probabilidad sobre el espacio de estado C. Entonces, ahora que nos referimos con la probabilidad sub mu de A, ¿no? Entonces, esto va a ser la suma, y es como la esperanza, de todas las Cis, sobre todo las Cis dentro del espacio de estados, de esta distribución del estado I, por la probabilidad de que dado que estás en I, se cumpla, ¿vale? Entonces, aquí lo escribo en castellano, ¿no? La probabilidad de A, dado que el estado inicial se distribuye de acuerdo a mu, ¿no? Entonces, ¿qué te asegura esto? De saber cuál es la probabilidad de que ocurra A, dado que iniciaste en un estado I, ¿vale? A eso se refiere con esto. ¿Por qué ocupamos esta mu? Porque es nuestra distribución inicial. Y recuerden que en el ejemplo que tenemos aquí, en Gemini, nuestra distribución inicial era muy simple. La probabilidad de iniciar era en I era 1. Esa puede ser una distribución inicial. Entonces, M de I sería 1 solo para esa I. Y entonces todo lo demás de la suma se anula, ¿no? Entonces M de I sería 1 y ahora sí sería la probabilidad de que, dado que iniciamos en I, que es 1, se cumpla, ¿no? Y ya nada más tenemos que calcular los caminos posibles que hayan iniciando en I. A eso se refiere todo esta abreviatura, ¿vale? Entonces, ya terminado eso, vamos a ver recurrencias de Markov. Aquí las cadenas de Markov homogéneas se pueden expresar como una ecuación de recurrencia. ¿Y qué es una ecuación de recurrencia? Pues esto de aquí es una ecuación de recurrencia. Vamos a explicar todas las hipótesis que tiene que cumplirse para que esto sea una ecuación de recurrencia, ¿no? Entonces, vamos a considerar una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Si se acuerdan, ayer definimos una de U's, ahora vamos a definir una de Z's. Esta sucesión va a tomar valores en un espacio numerable arbitrario F. Aquí hay que tener en cuenta esta palabra, ¿no? Que es muy importante, numerable, porque estamos trabajando a tiempo discreto. Entonces, todo con lo que estamos trabajando es discreto, numerable. Ahora, CAE, un espacio numerable, también recordemos, como estamos trabajando con cosas discretas, todo va a ser numerable. Y vamos a considerar una función que va a ir del producto cruz de E por este espacio arbitrario hacia el espacio de estados, ¿no? Que es una función.
Ahorita vamos a ver por qué esta función se define así. Vamos a considerar x0, la variable aleatoria con valores n, independiente de las zetas. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si no vamos a tener problemas con la distribución inicial y las zetas. Vamos a ver que si consideramos esta x0 independiente de las zetas, pues ya no tenemos que involucrar a la distribución inicial dentro de las zetas. Por eso es necesario estar seguros de que se cumple eso. Ahora, la ecuación de recurrencia va a estar definida de la manera siguiente. Esta de x de n1 ya la conocíamos, ¿no? Que es el proceso estocástico en el tiempo n más 1. En este caso, una cadena de Markov homogénea en el tiempo n más 1. Y esto va a ser igual a una función evaluada en dos valores. Y recordemos, ¿cuáles son esos dos valores? Pues la variable aleatoria xn toma valores en el espacio E. Y la variable aleatoria z toma valores en el espacio F. Por eso va del producto cruz, porque toma valores de la primera variable aleatoria y de la segunda y las manda a E. ¿Por qué las manda a E? Porque justo así está definida xn más 1. Si esta función no te mandara a E, pues esto estaría mal definido. Esta variable aleatoria sí o sí tiene que caer en el espacio de estados porque justo estamos viendo que es un proceso estocástico, ¿no? Que es una cadena de Markov homogénea. Entonces, este es un teorema, ¿no? Ahorita ya estoy dando por hecho de que todo esto se cumple. ¿Por qué? Porque justo quiero que crean eso que se cumple para poder ver la demostración del por qué se cumple. Entonces, por eso estoy diciéndoles que esto ya es una cadena de Markov homogénea. Justo eso es lo que dice el teorema. Si tú tienes todas estas condiciones que no tienen sentido por sí solas, pero sí en conjunto, entonces esta ecuación de recurrencia define una cadena de Markov homogénea. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esta ecuación de recurrencia? Que tú puedes ver el comportamiento de la variable aleatoria en el momento siguiente. Sí, puedes observar el comportamiento de la variable aleatoria en el momento anterior y una combinación de sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Estas así aparecieron de la nada. ¿Por qué? Vamos a verlo ahorita, pero aparecieron de la nada y por eso puse el ejemplo de ayer, porque el ejemplo de ayer ocupamos una de esas y fueron las SUS, que eran los intervalos de tiempo entre un siniestro y otro, ¿no? En este caso, la ZN no está interpretada no está siendo interpretada de ninguna manera. Simplemente le estamos agregando dentro de la función para que ayude a definir nuestra cadena de Markov homogénea, ya de manera general. Y vamos a ver varios ejemplos de esos, y vamos a ver cómo a través de una ecuación de recurrencia también podemos construir una caminata aleatoria simple y una caminata aleatoria en general a través solo de la ecuación de recurrencia. Ahora, hay que tener claro que son muchas cadenas de Markov homogéneas las que pueden expresarse de esta manera, pero no son todas. Hay cadenas de Markov homogéneas que no se pueden expresar de esta manera, pero esta es una forma de expresar una cadena de Markov homogénea. Aquí pasa lo que aprendieron en primer semestre. Aquí P implica Q, o sea, de que si tienes una cadena de Markov homogénea, entonces si tienes una ecuación de recurrencia, entonces tienes una cadena de Markov homogénea. Pero si tú tienes una cadena de Markov homogénea, no necesariamente tienes una ecuación de recurrencia, ¿ok? Entonces eso es muy importante observarlo. El teorema solo va en un sentido. Si tienes una ecuación de recurrencia, entonces tienes una cadena de Markov homogénea, pero no al revés. No toda cadena de Markov homogénea te implica una ecuación de recurrencia. Va, entonces, seguimos. La ecuación 6 es esta de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la demostración, ¿no? Entonces, aquí tenemos el inicio, que es recurrencias de Markov. Ahora sí vamos a la demostración. Demostración. Vamos a iterar la ecuación 6. ¿Quién es la ecuación 6? Es esta ecuación. ¿Y qué significa iterarla? Otra vez volvemos a lo mismo como la BDN. Y en cadenas de Markov iteras muchísimas veces. Si xn más 1 es igual a eso, entonces xn ¿a quién sería igual? Pues a la función de xn menos 1, coma z de n, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Xn más 1 es igual a la función de xn, z de n más 1
pues en lugar de poner n más 1, ponemos n. Entonces le estamos restando 1 a todas las n's que están aquí, abajito en los subíndices. Entonces nos quedaría en n más 1 menos 1 es n menos 1 es n menos 1 y n más 1 menos 1 es n, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora esta, hacemos lo mismo, la sustituimos aquí. Entonces tenemos que xn más 1, ¿a quién sería igual? Pues a la función evaluada en la función de arriba, que sería la función evaluada en xn menos 1, coma z de n, ajá, y esto coma z de n más 1, ¿no? Eso es iterarlas, a eso me refiero con iterarlo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que existe justo una función g de n que es una composición de funciones. Recuerden que las composiciones de funciones es una función aplicada en otra. Entonces, justo podemos definir una función o una composición de funciones donde consideremos x0, z1 hasta zn. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí en esta ecuación disminuyó 1 en la x y así va a ir disminuyendo hasta llegar a 0 y las zetas sí van a estar apareciendo constantemente. Todas las zetas van a estar apareciendo. Entonces, va a ser una función en términos de x0 y todas las zetas que aparezcan. Eso está interesante. Por eso les pongo esta demostración. Ahora, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la probabilidad de que xn más 1 esté en un estado j, dado todo esto, es igual a la probabilidad de que f de i, zn más 1 sea igual a esto. ¿Por qué f de i? Porque ya sabemos que xn es igual a i, ¿no? Esto es por el condicional. Si queremos calcular esta probabilidad de arriba, por el condicional, si nuestra x de n es igual a i, o sea, si estamos parados en el tiempo n en el estado i, pues en lugar de escribir x de n, escribes i, ¿no? Porque ya sabes que ese es el estado que tiene x de n. Y recordemos que la función está en términos de las zetas, entonces sería xn más 1 está en función de zn más 1 y el valor de xn que sí. Y eso es nada más sustituir dentro de pero lo que hacemos con esto es que como estamos sustituyendo dentro de lo que vamos a hacer es eliminar aquí de las condicionales las xn's, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto una y otra vez, vamos a ver que justo eliminamos todas las condicionales y nos vamos a dar cuenta que esto es igual a solo la probabilidad de que esta función sea igual a j. O sea, solo nos vamos a quedar con esta parte de arriba porque toda la condicional ya no nos interesa. Aquí tenemos toda la información que necesitamos porque solo nos fijamos en el tiempo anterior y ese tiempo anterior ya se puede expresar dentro de la función f. Eso es lo que sucede. Es lo que escribo aquí. Este evento se expresa en términos de desde x0 hasta zn y es por lo tanto independiente de zn más 1. Estas entre sí son independientes y esta es independiente del zn más 1, ¿vale? Esa es la explicación matemática de por qué quitamos esto. Porque esto de aquí es independiente del zn más 1. xn es independiente de las zetas, porque la x0 ya era independiente de las zetas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? De la probabilidad de pasar del estado I al estado J en un paso. Esto ya se lo tienen que aprender. De hecho, este es P sub IJ, P minúscula sub IJ dentro de la matriz de transición. ¿Esto a qué va a ser igual? Pues a la función de I, o sea que sería esta x de n, coma zn más 1, o sea, esto de aquí es esta parte de acá. Toda esta parte de aquí es esta parte de acá. Y como la xn justo va a ser independiente de esta parte de acá porque ya la estamos considerando aquí, entonces vamos a poder obtener justo estas entradas de la matriz de transición. Y, otra parte importante, la cadena de Markov va a ser homogénea porque pues esto no va a depender de la n.
Ya platicamos mucho de que homogénea significa que no depende del tiempo, entonces si apareciera una n de este lado, pues no sería homogénea, ¿va? Entonces, esto es lo que estamos diciendo y es lo que les expliqué acá arribita. La P de IJ, o sea, la entrada IJ de la matriz, es igual a esta parte de acá arriba, ¿no? Que recordemos que como Zn más 1 es una variable aleatoria independiente idénticamente distribuida de todas las demás, en lugar de escribir el n más 1 para estar utilizando nada más un término, pues nada más le vamos a poner aquí la Z1. Pero justo esta explica lo mismo que esta. Como en el ejemplo de ayer, las U's eran los intervalos de tiempo y como eran independientes entre sí, solo ocupas una de las variables aleatorias como representante. Y aquí otra vez, no todas las cadenas de Markov homogéneas se describen naturalmente por el teorema 2. Una ligera modificación de este teorema, sin embargo, amplía este alcance. Su demostración es análoga. Y entonces tenemos el teorema 3. Y si se dan cuenta y lo leen con detenimiento después de la clase o mañana, van a darse cuenta que dice exactamente lo mismo y lo único que cambia aquí es la parte de la definición de la matriz de transición, porque tenemos la definición de esa matriz de transición por la demostración que hicimos hace rato. Eso es lo único que extiende la definición de cómo está determinada una cadena de Markov homogénea. Entonces, en resumen, la cadena de Markov homogénea puede estar determinada por una ecuación de recurrencia. Esta ecuación de recurrencia se ve así y la matriz de transición de esa cadena de Markov homogénea se puede ver así. Y esto nos ayuda a poder crear teoría sobre las ecuaciones de recurrencia. Y esta parte de la recurrencia es muy importante. El sábado vamos a ver muchos ejemplos clave, ya con código. Esta clase fue un poquito más teórica, pero ya el sábado vamos a ver todos los ejemplos que se pueden obtener nada más de las ecuaciones de recurrencia. Por ejemplo, las camionetas aleatorias. Las camionetas aleatorias son un ejemplo muy clave y parte de lo principal en simulación estocástica. Entonces vamos a hacer un poquito de simulación el sábado. Les voy a explicar ahí cómo se ven las camionetas aleatorias a través de ecuaciones de recurrencia y qué resultados importantes podemos tener justo de la parte de recurrencia para estos ejemplos. ¿Qué podemos hacer con todo esto que desarrollamos hoy? Ya práctico, ¿no? Ya aplicado a ejemplos que solucionan problemas reales. ¿Va? Entonces, ya eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen dudas. Si no tienen dudas, en 5 minutos empezamos con el Kahoot. A las 9:35 empezamos con el Kahoot. Perfecto, profe. Vale. Aquí me faltó aclarar algo. Es que aquí en la demostración, ahí asumí que ya estaba todo hecho, pero aquí en la parte final de la demostración, lo que estamos obteniendo aquí justo es lo que demuestra la propiedad de Markov. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que algo es una cadena de Markov? Mostrar que cumple la propiedad de Markov y que demostrar para que sea homogénea es que no depende de la n. Nada más me faltó mencionar eso. Y aquí el QED, ¿no? O el cuadrito, que nada más aquí lo ponen y lo rayan. Eso me faltó, pero listo.
Ya les puse el pin para que se vayan uniendo. Vale, ya somos más de 50. Voy a empezar a poner el cronómetro. De si se tardan 20 segundos en unirse a alguien, ya lo iniciamos. 7, 8, 1, 2, 1, 2, somos 60, 61, 62, 63, 63, ya van 10 segundos, 64, ya casi iniciaría. 10 segundos, 12, 13, 63, sigue avanzando el cronómetro, 64 sigue avanzando, 19, 20, vamos allá. Entonces vamos a darle start. Me alegra que respondan muy rápido. Ahora vamos a ver si están correctos. Excelente. ¿Vale? Para los 13 que no respondieron correctamente, si hay que releer la propiedad de Markov. Muy bien. La distribución de una cadena de Markov homogénea. Ok, muy bien, muy bien. Sí, es justo la definición, ¿no? Bueno, más bien el teorema que vimos, distribución inicial y matriz de transición, lo vimos en el ejemplo de Gemini, le pasamos los dos, no solo uno. Siguiente. O sea, estaba un poquito, ¿cómo podría decir? Truculenta, porque la matriz, la de un paso es la que ayuda a definir la distribución. La de n pasos no ayuda a definir la distribución, más bien va más allá. Ya una vez definida la distribución, ya puedes sacar la probabilidad en n pasos, ¿va? Next. Sí, es así, ¿no? Lo No que sé, acaba de Tony. decir. Ok, pero voy a poner que sí. Con calma. Se desmutearon ahí. Ethan. Perdón. Ahora sí, perfecto, muy bien. Es para lo que ayuda la matriz, o sea, para lo único. Para determinar la distribución, recuerden que necesitan la matriz de transición en un paso y la distribución inicial.
Muy bien. Perfecto. Recuerden el resultado que vimos hoy. No importa si es hacia adelante o hacia atrás. Es independiente la propiedad de Markov justo de la dirección del tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Es uno de los principales resultados de hoy. Siguiente. Ok, muy bien, la mayoría respondió correctamente. Y sí, es igual uno de los resultados principales. Una ecuación de recurrencia define una cadena de Markov homogénea. Excelente, la mayoría respondió correctamente, me agrada. Sí, tenemos que, para ver que algo es una cadena de Markov homogénea, tenemos que verificar la propiedad de Markov justamente. Siguiente. Muy bien, la mayoría igual respondió correctamente, eso me alegra. Justo tenemos que ver que la ecuación de recurrencia no dependa de n. Listo. Ok, aquí mitad y mitad, casi casi, pero la mayoría respondió bien, entonces me alegra. Recuerden que no todas las cadenas de Markov homogéneas pueden tener una ecuación de recurrencia. Es lo que decía, P implica Q, pero Q no implica P. Este es el Q, implica P, pues es falso. Excelente, muy bien. Esa fue justo parte de la clase, un ejemplo muy clave. Vamos a ver el podio. Alonso, Jair, y en primer lugar, Kenia, muy bien. Creo que el primer lugar no se ha repetido, eso me alegra. Y luego cuarto Adán y luego Jair. Entonces, todos los primeros 5 lugares se llevan el punto.
Y nos veríamos hasta el sábado. A menos de que tengan alguna duda ahorita, todavía voy a estar aquí hasta que se vayan todos.